y voy a hacer la visita a lo largo del recorrido de la exposición La España de Logan, 1856-1886, un paseo fotográfico por la historia. Esta exposición ha sido organizada por el Instituto de Patrimonio Cultural de España en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No sé si ustedes conocen a Jean Logan, si han visto alguna exposición, alguna fotografía. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más a fondo a este genial fotógrafo. Jean Logan nace en Francia en 1816, en la Borgoña francesa, a orillas del río Loira. De sus años de juventud, formación, tenemos muy poquitos datos. Lo que conocemos es que él allí en Francia trabajó como maestro jaspeador. Era un oficio dedicado a la fabricación de papel, papel jaspeado, papel de fantasía. Así que probablemente su formación estuvo relacionada con la industria del papel y la industria de la química. Ya posteriormente, tras una estancia en París, él se traslada aquí a España en 1843 y una de las primeras cosas que hace es castellanizar su nombre a Juan Laurent, por eso va a ser como yo le llame a partir de ahora. Era una práctica muy habitual entre los extranjeros que venían aquí a España, un poco por facilitar su integración dentro de la sociedad. Y aquí en España una de las primeras referencias documentales que tenemos es a través de anuncios publicitarios en la prensa de la época en los que promocionaba su empresa. Una empresa que nada tenía que ver con la fotografía, sino que se dedicaba a fabricar papel, cartón. Especialmente hacían unas cajas de cartón para pastelerías que tenían mucho éxito en aquel momento e incluso obtuvieron varios reconocimientos. Y en esa empresa, que aquí les muestro el anuncio publicitario, empiezan a vender a partir de 1851 algunos artículos relacionados con la óptica, como unas pequeñas lentes para ver eclipses solares. La relación de Laurent con la fotografía comienza a partir de 1855, porque en ese momento él solicita que le certifiquen un pequeño experimento que ha realizado para aplicar color a la fotografía. Y ya al año siguiente, en 1856, abre Casa Laurent, su establecimiento fotográfico que va a mantener hasta el final de su vida. Casa Laurent se encontraba en la carrera de San Jerónimo número 39. Actualmente no se conserva ese edificio, pero estaría justo al lado de lo que hoy en día es el Congreso de los Diputados. Y desde allí, si me dejan me pongo aquí un ladito, desde allí realizó multitud de fotografías como estas que podemos ver. Son fotografías realizadas desde la azotea del estudio. Además, también podemos ver un botón de uno de los uniformes de los trabajadores del establecimiento. Es muy curioso porque tiene grabado en el frente una cámara fotográfica. Cuando hablamos de Laurent, no debemos pensar de un fotógrafo que trabajaba de manera independiente, que también lo hacía, sino de una empresa. Segundos fotógrafos, ayudantes, auxiliares, recepcionistas, y ellos llevarían un uniforme con el botón como el que estamos viendo. También se expone una tarjeta de visita del fotógrafo, en la que junto con el nombre de la empresa, Juan Laurent, y la ubicación de la misma, se hacen referencia a los principales trabajos que allí se realizaban. Retratos, vistas monumentales, reproducciones de obras del Real Museo, el actual Museo del Prado, y otros muchos más que vamos a ir conociendo a lo largo de la exposición. Durante toda la estancia de Laurent aquí en España, que es desde 1843 que viene hasta que fallece en 1882, durante todo ese tiempo él cambió de domicilio en varias ocasiones, hasta que finalmente se establece en el mismo edificio donde él tenía su establecimiento fotográfico, en la carrera de San Jerónimo. Y aquí pueden ver el empadronamiento original de Laurent aquí en España. Su trayectoria profesional fotográfica la comienza de la mano del retrato. Poco a poco él va adquiriendo importancia dentro de la sociedad española, hasta que en 1860 es nombrado fotógrafo oficial de la reina, Isabel II. Ese cargo le permite, por una parte, aumentar las ventas y por otra parte, no solo retratar a la reina, sino a todos los miembros de su familia. Y allí pueden ver una factura original de uno de los trabajos realizados a la Casa Real. Puede sorprenderles que un francés que se dedica a fabricar papel jaspeado
se traslade a España, abra un negocio fotográfico y además con éxito. Bueno, en ese paso de maestro jaspeador a fotógrafo, parece que fueron varios los factores que influyeron. Por una parte, en el Madrid de la época había multitud de almacenes de papel frente a los tan solo 20 establecimientos fotográficos. Además, él conocía la industria de la química, fundamental para fabricar papel, pero también para realizar fotografías. Y su cuñado era Benjamin Pepin, un reputado fotógrafo francés del momento, quien pudo transmitirle los conocimientos técnicos. Pero además, y sobre todo, es que, como vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, Laurent no solo era un fotógrafo, sino que era un auténtico hombre de negocios. A lo largo de toda su trayectoria estuvo buscando la técnica, el soporte o el medio que ofrecer a sus clientes para aumentar sus ventas. Y quizá en ese año, 1856, la fotografía le daba lo que él estaba buscando. Vamos a continuar por aquí. En el Madrid del momento no había muchos establecimientos fotográficos. Eso no quiere decir que no hubiera reputados fotógrafos en la capital. Incluso muchos fotógrafos extranjeros venían aquí a Madrid a trabajar. De todos ellos, si tuviéramos que elegir a uno, ese sería Clifford, que fue un fotógrafo británico, fotógrafo de cámara de la reina Isabel II, luego veremos un retrato, quien también se especializó en vistas monumentales y en fotografía de obra pública, como este Puente de los Franceses de Madrid. Y junto con Clifford, otro fotógrafo extranjero presente aquí en la capital, en este caso francés, fundamental no solo para Laurent, sino para la historia de la fotografía, fue Disdéry. Disdéry fue fundamental, como les decía, porque patentó este tipo de cámaras fotográficas, unas cámaras con hasta 12 objetivos. Con ellas se podían realizar fotografías de este tipo. Esas imágenes eran recortadas y pegadas sobre cartones de un tamaño un poquito superior. Es lo que se conoce como tarjeta de visita o retrato en tarjeta. La costumbre en la época era retratarse, siempre hablando de las clases altas, para por el reverso dedicarlo, firmarlo y entregarlo a familiares y amigos. En aquella época, siglo XIX, cuando la visita, esa visita a familiares y amigos era una de las actividades más importantes, ese era el momento de sacar los álbumes con todas las tarjetas de visita que se había ido coleccionando para mostrar cuál era el círculo social más cercano. Y este fue uno de los formatos más utilizados para el retrato por Laurent. Ahora vamos a conocer cómo se hacían esas fotografías, cuál era la técnica. Una técnica que vamos a ver cómo era bastante avanzada. Cuando él era joven y vivía en Francia, se patenta el daguerrotipo. El daguerrotipo fue una técnica patentada por otro francés, por Daguerre, allí en Francia, y los grandes inconvenientes del daguerrotipo eran fundamentalmente que no permitía copias, es decir, era una pieza única, y además que el tiempo de exposición era muy amplio, en torno a 8 y 45 minutos. Sin embargo, como les decía, bueno, aquí tenemos una cámara de daguerrotipo, pero como les decía, Laurent no utiliza esta técnica, probablemente la conocía, porque se patenta allí cuando él todavía está allí, pero él utiliza el colodión húmedo. Esta técnica se realiza a partir de unas placas de vidrio muy limpias y muy pulidas a las que se les aplica el colodión, que era una sustancia, una mezcla entre alcohol, éter, algodón y otros compuestos. Posteriormente se introducía en un baño de bromuro de plata para sensibilizar la placa y esa placa se introducía en la cámara fotográfica. Después de un tiempo de exposición de 5 segundos, aunque Laurent incluso llegó a alcanzar los 3 segundos, es decir, hemos visto cómo baja de 45 minutos a 5 segundos, esa placa se extrae y utilizando papel de albúmina, papel con clara de huevo y con la ayuda de una prensa, mediante la acción de la luz, se realizan las copias. Tantas copias como se desee, es decir, era una técnica muy avanzada, pero también tenía sus inconvenientes. Y uno de ellos era la gran cantidad de herramientas y materiales que formaban parte del equipamiento fotográfico. Porque para realizar una fotografía no solo se requería de cámara, objetivo y trípode, sino que también se necesitaban las placas de vidrio, las cajas para su transporte, productos químicos, cubos, embudos, una mesa sobre la que trabajar, una silla de tijera, un lugar oscuro o una tela con la que cubrirse.
Todo eso podía alcanzar en torno a los 300 kilos. Era realmente complicado realizar una fotografía. De todo lo utilizado por Casa Laurent se conserva una cámara fotográfica no perteneciente al fotógrafo sino a su empresa, vidrios negativos, vamos a tener la oportunidad de ver 2 de ellos, muchas fotografías y estas cajas para el almacenamiento. Se conservan 4 en total, son de madera y fueron fabricadas todas por el mismo artesano. En el interior no tiene pintura ni recubrimiento para no dañar las piezas, lo que sí presentan son unas guías de madera para colocar los vidrios ya emulsionados y que no entren en contacto. Y al exterior sí tienen pintura y además tienen una serie de inscripciones. Por ejemplo, la grande, 27 por 60, las medidas de la caja y por tanto del vidrio. Ese fue el formato de negativo más grande utilizado por Laurent. Y en la tapa pone JL y CIA, Juan Laurent y compañía, el nombre de la empresa. La empresa en un principio se llamaba Juan Laurent, pero cuando fallece su mujer, en 1869, la empresa es repartida entre Laurent y su hijastra, y es en ese momento cuando se registra como Laurent y compañía. Ellos ya posteriormente, cuando Laurent no trabaja, se trasladan a este edificio que tenemos aquí. No sé si les suena, si lo han visto en alguna ocasión, está en el barrio de Pacífico, en la calle Granada. Pasa muy desapercibido, actualmente es un colegio, el Colegio Francisco de Quevedo. Pues aquí estuvieron instaladas las dependencias de Casa Laurent y compañía. Tenía prácticamente los mismos espacios que en Carrera de San Jerónimo, pero contaba ya con algunos avances, como por ejemplo agua corriente, que en Carrera de San Jerónimo no disponía. Y este edificio fue diseñado por Ricardo Velázquez Bosco, que fue el mismo arquitecto que diseñó el Palacio Velázquez del Retiro. Es decir, era un reputado arquitecto del momento. Así que bueno, como les decía, la gran cantidad de herramientas o materiales era uno de los inconvenientes, pero quizá el mayor problema del colodión húmedo era precisamente eso, que tenía que estar húmedo durante todo el procedimiento, desde que se preparaba la placa hasta que se terminaba, y el colodión en 15 minutos se secaba. Cuando Laurent trabajaba dentro del establecimiento no había problema, pero en la mayoría de las ocasiones él trabajaba fuera, Valencia, Alicante, Santander, Cartagena, no podía preparar la placa en Madrid y realizar el viaje. De ahí que utilizara esto que tienen a su espalda, este carro laboratorio. A ver si me puedo poner nada. Si abrimos un poquito más el... Ah, sí, fenomenal. La utilización de un laboratorio portátil no era una novedad por parte de Laurent. Muchos fotógrafos europeos lo utilizaban e incluso todos los fotógrafos de Casa Laurent tenían su laboratorio portátil, pero no todos eran iguales. Por ejemplo, el de Hainaut, un fotógrafo francés que trabajó para la casa, su laboratorio portátil era así. Nada tenía que ver con el carro de Laurent, sino que era una mesa plegable con una tela. Sin embargo, el de Laurent mucho más complicado. Este carro le permitía al fotógrafo trabajar en su interior. Trabajaría en su interior cubierto con esta tela, sentado en una silla de tijera. En la parte superior hay un embudo por el que los ayudantes del fotógrafo vertirían los productos químicos que eran recogidos por el fotógrafo en el interior a través del tubo que está conectado con el embudo, de manera que el fotógrafo podía utilizar esos productos sin necesidad de estar abriendo y cerrando la tela y por tanto permitiendo el paso de la luz y estropeando así el procedimiento. También hay un cristal rojo porque en algunas fases del procedimiento se permite la entrada a través de ese cristal. Y si pasamos por el otro lado, se abría y cerraba en función de las necesidades y también vemos distintos rótulos. J. Laurent, el nombre de la empresa, y las dos sedes que tenía, la de Carrera de San Jerónimo y una que abre posteriormente en el año 69 en París, donde no realizaban fotografías, sino que simplemente las comercializaban.
Y además vemos dos rótulos que han desaparecido. Una corona y el título de fotógrafo de la reina, porque él fue nombrado fotógrafo de la reina en 1860 y en el 68 deja de serlo. Entonces tiene que eliminar ese título de los sobres, de los sellos e incluso de su carro laboratorio. Con esto vemos lo que les comentaba al principio, que Laurent era un auténtico hombre de negocios, porque está utilizando su carro laboratorio para hacer publicidad de la empresa. Este carro no es el original no se conserva, se ha realizado a partir de 30 fotografías como esta, que fue realizada en un palacio de Valladolid. Por ejemplo, teniendo en cuenta la altura real de la columna en el palacio de Valladolid, se ha podido sacar aproximadamente la altura del carro. Los colores no se conocen, pero por ejemplo las letras se sabe que no son ni blancas ni grises, comparadas con otros blancos y grises de las fotografías, y el carro no es ni gris ni negro, comparado con grises y negros de las fotografías, y además, en el caso del carro, la mayoría de los carros de la época eran de este color. Pues bueno, estamos viendo lo más aproximado a lo que sería el carro laboratorio de Laurent, que además permite trabajar en el exterior. Este carro era transportado por animales, en el caso de los trayectos cortos, y cuando esas distancias eran más largas, era introducido dentro de los vagones, como vemos en las fotografías de la film. ¿Habéis hecho el propósito para la exposición? Sí, se ha realizado para esta exposición. Sí, lo ha hecho un decorador de escenarios, un escenógrafo de teatro. Y hasta las ballestas, que tiene hasta las ballestas. Sí. La parte de debajo del carro sí que es de la época. Esa parte sí, es de la época. Todo el sistema de por eso, no, esa parte sí que es original de la época. Pues vamos a pasar. En cuanto a los formatos utilizados por el fotógrafo, junto con las tarjetas de visita que vimos al principio y de las que ahí tenemos alguna más, también realizó catálogos muestrarios, fotografías estereoscópicas, como estas de aquí, que luego veremos con más calma, y también algunos formatos un poquito más especiales, como retratos en sello, retratos en anillos o abanicos, como este de aquí. Al principio les he hablado de ese pequeño experimento que realiza para aplicar color a la fotografía. Fue algo que no tuvo éxito. De hecho, esta es la única pieza coloreada de toda la exposición. Es fotografía coloreada con acuarela y son escenas taurinas realizadas dentro del establecimiento. Allí tenía instaladas unas cabezas de toros que utilizaba para realizar las fotografías. El fotógrafo sabía de la importancia que tenía el abanico en la sociedad española del momento. De ahí que decida ofertar este artículo a sus clientes en un intento de aumentar las ventas del establecimiento, y además lo comercializa no solo aquí en Madrid, sino también en la sede de París. Y aquí pueden ver dos negativos. A la hora de realizar un positivo, una fotografía a partir de este negativo, como les comentaba, se realiza a partir del contacto entre el papel de albúmina y el negativo y el vidrio, y por tanto a priori el tamaño de la fotografía del positivo va a ser exactamente igual que el del negativo. Digo a priori porque vamos a ver luego en algunas ocasiones cómo no se realiza así, pero con carácter general sí. Y quiero que se fijen en este negativo porque es un día muy soleado y sin embargo el cielo es negro. Todavía no les voy a decir por qué, pero quiero que se... No, es que yo en la tesis doctoral que hice hace 20 años hay 12 páginas dedicadas a Jean Logan en la tesis doctoral leída en la Complutense relacionadas con Jean Logan. Ah, no vi la exposición y tal, es interesante. Sí, claro. Sí. Interesante. Bueno, pues en todos estos retratos, aunque hay diferencias evidentemente entre los retratos de corte popular y los retratos más oficiales, pero más o menos todos seguían las mismas pautas. Bueno, y de hecho, cuando un cliente accedía a Casa Laurent, llegaba a una pequeña recepción en la que, mientras esperaba ser atendido, podía ir hojeando alguno de los catálogos muestrarios que allí se exponían, bien para seleccionar uno y adquirirlo, o bien para seleccionar el modelo
de retrato y realizarse uno. En este último caso luego se pasaría a la sala de pose, que se encontraba en una galería cristalada por la necesidad de luz natural para realizar las fotografías, porque hasta finales del siglo XIX en Madrid no hay luz eléctrica con carácter privado. Y en cuanto a esos modelos, como decía, pues más o menos todos siguen las mismas pautas. Casi siempre eran retratos de cuerpo entero. Es cierto que Laurent también realizó retratos de busto, de 3/4, como este. Sin embargo, este es de Clifford, del fotógrafo británico del que les hablaba al principio, pero también realizó retratos así, aunque sin embargo casi siempre eran retratos de cuerpo entero que posteriormente recortaba. Tan solo utilizaba el retrato directamente de busto de 3/4 para la realización de orlas como esta. Las poses son poses sencillas, sin gran artificio, y los fondos, la mayoría de las ocasiones son fondos neutros, fondos lisos. Laurent, a finales de los años 60, realizó un viaje por Europa y allí adquiere un panorama. Era una estructura de madera con 12 fondos, un palacio burgués, una catedral gótica, una biblioteca, que a través de un sencillo mecanismo se intercambiaban. Lo adquiere nuevamente por darle un impulso a su establecimiento, por ofertar algo que aquí en España no se utilizaba prácticamente en muy pocas ocasiones. Sin embargo, siempre prefirió los fondos neutros o un pequeño telón para ambientar el espacio. Y todo ello se complementaba con pequeños elementos de mobiliario, como por ejemplo un taburete, como en este caso en el retrato del general Espartero, escritorios, butacas, cortinas o incluso una alfombra, como en este caso en el retrato de Isabel II, que además conserva su marco original. En 1868 estalla la Revolución, la gloriosa. Isabel II exilia, deja de ser reina y por tanto Laurent pierde ese cargo, ese título de fotógrafo oficial de la reina. Tiene que adaptarse a las circunstancias, al fin y al cabo tiene que ir buscando nuevas vías para el desarrollo de su trabajo. Y en esa adaptación, Laurent por ejemplo, llegó a retratar a los miembros del gobierno provisional, cuya fotografía está expuesta en la vitrina. Hay que tener en cuenta que Laurent no era un fotógrafo de acontecimientos políticos, él era retratista, pero a través de sus retratos podemos conocer cuáles eran las personalidades más importantes de la época, con ello crear un poco cuál fue la historia de nuestro país, además en un momento bastante complicado del mismo. En este momento, en esa búsqueda de nuevas vías para desarrollar su trabajo, se traslada a Portugal. Allí realizó multitud de fotografías, de todas ellas, estas son de las más importantes, que formaban parte de un reportaje un poquito mayor. Eran las principales ciudades del país vecino, Lisboa, Oporto, Belén. No sé si les llama algo la atención de estas fotografías. El formato panorámico, ¿no? El formato panorámico y el tamaño, porque estas fotografías están realizadas a partir de un único negativo de 60 centímetros. Era el vidrio más grande, es el formato de vidrio que les comentaba antes. De hecho, estos vidrios se conservan porque estaban guardados en las cajas de madera que vimos al principio. Y este fue uno de los reportajes a los que Laurent sacó una mayor rentabilidad económica, porque lo vendió a lo largo de toda su trayectoria, no solo aquí en Madrid, sino también en la sede de París. Y aquí pueden ver dos retratos de Alfonso XII, uno de ellos sentado en una pose poco habitual para un miembro de la monarquía, más frecuente en el ámbito militar, sin embargo en un retrato oficial bastante poco frecuente. Relacionadas con la Tercera Guerra Carlista. A él le encargaron que realizara fotografías del resultado de un descarrilamiento de un tren de mercancías que se había producido en Vilches, cerca de Despeñaperros, en Jaén. Él realiza estas fotografías para incorporarlas a un informe que pretendía demostrar que no se trataba de un accidente, sino de un sabotaje.
por parte del bando carlista. Además, aquí podemos ver la diferencia de color entre las fotografías originales de época de Laurent y las fotografías contemporáneas que se han realizado a partir de los negativos originales de Laurent. Estas tienen un color café con leche, miel, y es porque el fotógrafo les aplicaba el virado al oro, una sustancia con oro que permitía la conservación de la pieza. Sin embargo, en las copias contemporáneas se ha querido mantener el blanco y negro para diferenciarlos, no solo en esta ampliación, sino también en alguna fotografía que hay a lo largo del recorrido. Pero la mayoría son originales de época, de Laurent. Impresionante vista de Santander antes del incendio, porque todo esto desapareció con el incendio. Podemos ver la calidad de la fotografía de Laurent, la nitidez. Está realizada a partir de un vidrio aproximadamente de este tamaño y a pesar de esta super ampliación no ha perdido nitidez ni calidad la imagen. Y además no sé si les sorprende el cielo, o este cielo de aquí, cualquiera de los cielos de Laurent, no tienen pájaros, ni nubes, ni matices, y es porque no todos los colores reaccionaban igual ante la cámara. Los azules muy claros en días muy soleados, en el negativo quedaban muy blancos y en el positivo muy negros. Para evitar ese efecto, Laurent pintaba el cielo en el negativo. Si recuerdan el negativo que vimos, que tenía el cielo muy oscuro, es que estaba pintado para evitar ese efecto. De hecho, si se fijan, pueden ver aquí la marca de hasta dónde ha llegado la aplicación de esa sustancia. Es algo que el fotógrafo utilizaba en muchas de sus fotografías. Aquí, por ejemplo, también lo realizó, de ahí que no tenga nada, ningún matiz ese cielo. Y además, cuando hemos visto las fotografías de Portugal, les indicaba que estaban realizadas a partir de un único vidrio. Sin embargo, en las panorámicas lo habitual es la utilización de varios vidrios, en este caso 3 vidrios. Sin embargo, prácticamente no se aprecia la transición entre uno y otro, simplemente en esas pequeñas marcas de la parte superior. El fotógrafo también nos mostró la importancia que el ejército tenía en la política del momento. Fueron muchos los álbumes, como estos que tenemos aquí expuestos, de temática militar que le encargaron. A pesar de ser encargos, él vendía las fotografías de manera privada y nos permite conocer las distintas milicias del momento. Todas estas fotografías son posados porque cuando existía un mínimo movimiento de alguna de las personas se desenfocaba la imagen, como podemos ver por ejemplo en esta muchacha que tocó las castañuelas con energía y se produce el movimiento de la imagen. Todo este periodo tan convulso de la historia de nuestro país que estamos viendo a través de las fotografías de Laurent culmina con el ascenso al trono de Alfonso XII. Cuando Alfonso XII llega al trono, recorre los diferentes establecimientos fotográficos de la capital para ser retratado. Acudió también a Laurent, ya le conocía, se conocían desde que el monarca era pequeño, le había retratado en numerosas ocasiones, hemos visto 2 de esos retratos y además continuó haciéndolo, pero nunca le nombró fotógrafo oficial. Y además de esos retratos, Laurent tuvo la oportunidad de realizar fotografías como esta, que fueron realizadas con motivo del enlace de la boda de Alfonso XII. Fueron unas fotografías no encargadas por la monarquía, como era lo habitual en los retratos, sino por la Sociedad Nacional de Antropología, porque eran unas imágenes tomadas a las comisiones que venían de las diferentes provincias a Madrid a organizar los festejos. Entonces se pretendía captar el folclore y los trajes típicos de cada una de estas regiones. Probablemente se hayan dado cuenta que cada fotografía tiene un pequeño letrero. El número que aparece en el letrero no es una fecha, es un número de inventario. Cuando fallece la mujer de Laurent y se realiza ese reparto de la empresa, se realiza durante más de 3 años el inventariado de toda la colección. Hay algunos números que no confunden, como el 1001, pero hay otros
como el 1924, que nos puede hacer pensar que es una fecha. Sin embargo, como les decía, es el número de inventario. Y aquí pueden ver una fotografía de una de las arquitecturas efímeras que se construyeron en Madrid para la entrada triunfal del monarca en la capital. El retrato en Laurent empieza a tener una menor importancia, aunque él siempre mantuvo al día su galería de celebridades, pero empiezan a cobrar mayor relevancia otros temas, sobre todo aquellas fotografías que mostraban cómo era la España del momento, que por una parte era un país muy anclado en la tradición, de costumbres populares, muy castizo, por así decirlo, pero por otra parte era un país que estaba despertando lentamente, modernizándose lentamente, sobre todo gracias a avances como el de los transportes o las comunicaciones. Dentro de esa visión más popular, destacan, por ejemplo, retratos de este tipo, que además nos vuelven a hablar de la visión comercial del fotógrafo, porque esa imagen se llama Cigarrera Sevillana y nada tiene que ver con Sevilla. Fue realizada en Toledo, o sea, incluso modificaba el nombre de la fotografía buscando la posible venta de la misma. Y también realizó multitud de fotografías del mundo de los toros, plazas de toros, escenas de la propia corrida o incluso retratos de toreros como este colectivo que tenemos aquí. Este fue realizado en la Plaza de Toros de Madrid, cuando se encontraba cerca de la Puerta de Alcalá. Cuando un torero se percataba de la presencia de Laurent, paraba, posaba y el fotógrafo hacía la toma, pero cuando esto no ocurría, pues tenía que recurrir a una serie de trucos. En esta ocasión era una corrida benéfica que se organizaba para recaudar fondos para los enfermos de cólera y Laurent realizó la toma, pero los rostros no estaban nítidos, así que con posterioridad en el establecimiento tuvo que realizar retratos de cada uno de los toreros y picadores que aparecían en la imagen para posteriormente recortarlo y pegarlo sobre la fotografía. Era el Photoshop de la época, muy trabajoso desde luego, pero que es impresionante la fotografía. Y frente a esa España más popular, como decía, también era un país que estaba modernizándose, sobre todo de la mano de avances como el ferrocarril. Aquí tenemos algunas fotografías y aquí tenemos otras muchas. Las empresas ferroviarias, al igual que ya lo había hecho la monarquía, se dieron cuenta del poder de la imagen, del valor de la fotografía para transmitir ideas o nuevos proyectos. Entonces le encargaron a Laurent que realizara fotografías de las principales líneas, especialmente Madrid-Alicante, Madrid-Zaragoza. Eran unos encargos que obligaban a Laurent a recorrerse prácticamente toda la geografía, pero él aprovechaba esos trayectos para realizar fotografía de patrimonio monumental, que era lo que realmente a él le interesaba. Y aquí pueden ver una fotografía de la Puerta del Sol, con esa torre de teléfonos al fondo, con los 1000 cables que tenía en el momento. Y la estación de Atocha. La La monarquía o las empresas ferroviarias, muchos artistas también realizaron encargos a Laurent. Él tenía muy buena relación con el círculo artístico del momento, especialmente con Manuel Castellano, pero sobre todo con Federico Madrazo. Por ejemplo, Madrazo le encargó a Laurent que realizara un retrato de otro artista, el paisajista Carlos de Aes, que guarda una estrechísima relación con el retrato que se conserva de Madrazo en el Museo del Prado, realizado al óleo. Era una práctica muy habitual entre los artistas del momento utilizar la fotografía como base para el desarrollo de su trabajo. Y es que, como les decía, con Madrazo tuvo una muy estrecha relación. Él fue director del Museo del Prado, lo fue durante más de 20 años, y además fue una de las primeras personas en manifestar la necesidad de reproducir las obras de arte para su difusión. Y ahí estaba Laurent para realizarlo. Entonces el fotógrafo pudo entrar en el museo a reproducir sus fondos prácticamente sin la necesidad de solicitar los permisos que se requerían, e incluso llegó a tener una pequeña tienda dentro del museo para la comercialización de las fotografías. Reprodujo prácticamente la totalidad de la colección que iba organizando en los distintos catálogos
por estilos, por artistas, por épocas. Y además, no sé si conocen el grafoscopio. Sí. Es el único que se conserva en el Museo del Prado y probablemente el único que se haya fabricado. Es un instrumento que permite ver una fotografía continua realizada por Laurent, que nos permite a su vez conocer cómo estaba dispuesta la colección del Museo del Prado en aquel momento. Entonces, bueno, pues comienza con la reproducción de los fondos de la colección Madrazo, continúa con el Museo del Prado y poco a poco va ampliándolo a los tapices del Palacio Real, las armaduras de la Real Armería o las obras del Hospital de la Caridad de Sevilla. Es decir, Laurent abre un poco ese camino para la reproducción de fondos de las instituciones culturales. Junto con esa reproducción de fondos, otro de los temas clave en toda su trayectoria fueron las vistas monumentales, como esta impresionante vista de Sevilla. Esta fotografía en la que capta Sevilla de punta a punta, prácticamente. Bueno, está realizada con varios vidrios, en torno a 7, 8 vidrios. Los cortes que hay en la parte superior no son transiciones de vidrios. Aquí habría uno, esos son de montaje. Aquí habría uno y aquí tendríamos otro. Pero es impresionante la nitidez de la fotografía. Este tipo de fotografías se convierten en el eje de la trayectoria del artista hacia principios de los años 60 y va incorporando esas fotografías en los sucesivos catálogos que se publican desde 1861 el primero hasta 1879 el último, que además es el más importante, este de aquí. Es fundamental porque recogía fotografías de patrimonio monumental, reproducciones de obras artísticas, pero además, como novedad, incluía itinerarios, rutas diseñadas por Rosbach, por su yerno, para conocer dónde se encontraba cada uno de sus monumentos, una guía de viaje. Enviaron un ejemplar a Alfonso XII y este les contestó agradeciendo la labor que estaban realizando para la difusión del patrimonio. Y estas fotografías no solo eran incluidas en los catálogos, sino también en otro tipo de formatos menores como estos que tenemos aquí. Decía que eran incorporadas en fotografías en formatos como estas, que son las fotografías estereoscópicas. Son dos fotografías que, vistas a través de los visores estereoscópicos, cobran tridimensionalidad. En un principio eran un pequeño entretenimiento para las clases altas. Eran un pequeño entretenimiento para las clases altas, pero luego se convirtieron en un buen medio para difundir el patrimonio. Este sistema es el mismo de las gafas de ahora. Sí. Que se están inventando, que te ponen el Moody. Bueno, es que realmente no sé muy bien cómo son las de ahora. ¿No las has probado nunca? Pues esto es lo mismo. Es que estoy viendo este aparato. Estos son dos fotografías que lo que tienen, están hechas con la misma diferencia que nuestra visión. Pero es que es lo mismo. Entonces el aparato lo que hace es unirlas. Claro. Claro, sí, probablemente es la misma. El aparato ahora mismo, si ponen a lo largo del día, es igual. Es que estás en una sala, bueno, reproduce lo que quieras, evidentemente. Mientras veamos con dos ojos. Lo habéis visto, ¿no? Sí, pero eso es una cámara con dos objetivos. Es idéntico el aparato. Sí, claro. Estos son de principios del siglo y ahora son digitales. Y te llevan a donde Sí, sí. Vamos a ver dónde nos encontramos, porque su yerno, Rosbach, envía en nombre de Laurent una carta a la Academia solicitando reproducir sus fondos. La Academia en un principio rechaza esta oportunidad por problemas de conservación de las piezas, pero sobre todo porque en ese momento se estaban realizando álbumes de grabados de todas las piezas de la colección.
entonces no se consideró necesario, pero aquella carta enviada por Rosbach genera un debate, hace que la comisión de la Academia se vuelva a reunir y finalmente acepten la entrada de Laurent a través de esta carta a la que contesta ya el fotógrafo de su puño y letra agradeciendo el permiso concedido. Realizó la reproducción de prácticamente la totalidad de la colección, incluyendo esta maja vestida que actualmente se encuentra en el Museo del Prado y que en ese momento se encontraba aquí. Y todas esas fotografías fueron realizadas en el patio de la Academia por la necesidad de luz natural para realizar las fotografías. Y ahora vamos a ver el último gran proyecto de la exposición. Esto fue un encargo de fotografiar las pinturas negras que Goya había realizado en su finca madrileña, en la Quinta del Sordo, a orillas del río Manzanares. Estas pinturas eran pinturas murales, pintadas directamente sobre el muro, y por tanto no se podían sacar al exterior como en el resto de las obras de arte, por lo que Laurent tuvo que instalar un conjunto de pilas Bunsen para generar la luz necesaria para realizar las fotografías. Gracias a ellas podemos ver cómo era el papel original de la casa de Goya, los marcos de papel que tenían estas pinturas murales o incluso las grietas que presentaba el muro. Con posterioridad, Salvador Martínez Cubells, que había sido la persona que había realizado el encargo a Laurent de realizar estas fotografías, realiza el traslado de las pinturas del muro al lienzo. Es decir, lo que nosotros hoy vemos en el Museo del Prado son lienzos que tienen la capa de óleo que estaba adosada al muro en la casa de Goya. Es una práctica muy compleja, pero relativamente habitual, por ejemplo, en el caso de las pinturas del románico catalán. Consiste en trasladar esa capa de pintura del muro al lienzo. Gracias a estas fotografías podemos saber cuál era el estado de conservación de las pinturas antes de ser trasladadas al lienzo. Por ejemplo, si hoy podemos ver esta pintura en el Museo del Prado, este lateral se perdió en ese traslado. Gracias a estas podemos ver cómo era ese estado de conservación y permite la restauración de las obras, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, por lo que el papel como documentación de la fotografía es fundamental. Y vamos a pasar ya a la última sala de la exposición. Bueno, pues en esta última sala podemos ver más fotografías de monumentos de toda nuestra geografía, como la Catedral de Sevilla, el actual Museo de Escultura de Valladolid, la Puerta del Sol de Toledo o las armaduras que les comentaba antes de la Real Armería. Y ahora en esta zona de aquí pueden ver dos impresionantes vistas panorámicas de Madrid y Granada, para las que se ha utilizado, aquí se ve perfectamente estos 3 y 5 vídeos. Entonces, pues a lo largo de la exposición hemos realizado ese paseo fotográfico por la historia que les decía al principio, que nos ha permitido conocer un poquito más a fondo la obra de este genial fotógrafo afincado en Madrid en la segunda mitad del siglo XIX, que además supo poner bajo su lente una España que se debatía entre el impulso de la modernidad y el anclaje a la tradición. Una España de trenes y de toros. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Es un cambio totalmente... Lo que pensamos que era un fotógrafo, este es un empresario toda la niña. Sí. Fue inventor del papel lectográfico. También, junto con Martínez Sánchez. Exacto, correcto. Sí, es que era, sí. innovaba en todo tipo de ámbitos donde se... Eso os quería contar, no sé si lo has explicado. ¿Por qué vino a España? Realmente no se sabe. Por una parte se dice que es para evitar el servicio militar allí en Francia, pero también es verdad que a su cuidado tenía a su madre, que era viuda, y eso le hubiera evitado hacer el servicio militar. No se sabe, no se sabe con certeza. Es que no se sabe, porque esos primeros años son un poco confusos, tampoco se sabe si tuvo relación con Clifford, con este fotógrafo británico, porque los dos habían utilizado el mismo
La carrera de San Jerónimo, 39, primero había estado Clifford, luego estuvo él. No se sabe si pudieron tener contacto, si fue su Sí, maestro. que se traspasara el Claro, negocio con ese. claro, es que al principio toda su vida es un poco confusa, claro, no hay documentación al respecto. Se enamoraría de una española, una bailadora, ¿no? ¿Y los fondos de él dónde están? ¿En la Biblioteca La Nacional? mayoría de los fondos de la exposición pertenecen al Instituto de Patrimonio Cultural de España, que está en la Corona de Espinas de Ciudad Universitaria. Ahí está la fototeca, porque ese es el archivo Ruiz Bernacchi. Cuando la empresa se reparte, posteriormente, cuando fallece Laurent, se la queda su hijastra y su yerno Rosbach. Ellos posteriormente se lo venden a un amigo personal, a Lacoste, por problemas económicos. Tienen 2 sucesores más y el último de todos es Ruiz Bernacchi, que se lo vende al Estado en 1975. Entonces, ese es el grueso de la colección de Laurent, pero en la exposición también hay obra de la Biblioteca Nacional, de la Real Academia, del Museo del Romanticismo, mucho coleccionista privado. Es decir, bueno, hay un poquito de todo, pero el grueso está en el Instituto de Patrimonio. ¿Y la Corona de Espinas se puede entrar a verlo? ¿Es como un museo o no? No, hay que solicitar permiso, bueno, es un archivo que se puede acceder, pero no es tan fácil. Pero sí que están digitalizados los fondos en internet, archivo Ruiz Bernacchi o fototeca, se puede ver la mayoría. Comenzó en el 2016 a digitalizarse todos estos fondos y prácticamente están todos. Pero es de ámbito privado entonces ellos. O sea, No, la fototeca al final ya pertenece es al patrimonio. a patrimonio del Estado. Sí. Así que